El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Aquel día, Jesús entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban ahí, diciéndoles: está escrito, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Jesús enseñaba todos los días en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los jefes del pueblo intentaban matarlo, pero no encontraban cómo hacerlo, porque todo el pueblo estaba pendiente de sus palabras. Palabra del Señor. Mi casa es casa de oración. Hermanos, el templo ha sido ese lugar donde el hombre tiene su encuentro con Dios. El templo es la casa de Dios. El templo es ese lugar adecuado, apropiado para hacer oración. ¿Se puede hacer oración en diferentes lugares? Sí. Se puede hacer oración en el coche, en la casa. Se puede hacer oración en la calle, en el bosque. Sí, se puede hacer oración, claro que sí. Pero un lugar especial para tener ese encuentro con nuestro Creador es en el templo, ese lugar reservado para lo sagrado, ese lugar reservado para tener ese encuentro con Dios, ese diálogo, como lo hacía Jesús, ¿verdad? En la oración, tener ese diálogo personal con Dios. De ahí la importancia de la dignidad de nuestros templos. Ustedes vean antes cómo había, podríamos decir, como un teocentrismo. Ustedes vean, por ejemplo, siempre en el centro histórico de cada país, bueno, el caso de la cultura cristiana, veamos en el Zócalo, por ejemplo, aquí de la Ciudad de México, de los edificios que hay, ¿cuáles son los más grandes? La catedral. Las iglesias son las más altas. Y así, vean en las diferentes ciudades, y se van ustedes a, qué sé yo, a Guadalajara, se van a Puebla, en fin. Siempre la iglesia como que era el lugar alto para manifestar también la grandeza, ¿verdad? El lugar que Dios tiene. Teocentrismo. Pero hoy vean cómo antes se le daba incluso a la iglesia, tenía que estar en el centro. Vayan a los diferentes pueblos, ciudades, y lo importante estaba en el centro. La iglesia, Palacio Municipal, etcétera. Lo importante estaba en el centro. Y hoy vean, cuando va creciendo lo que se llama el antropocentrismo, ya el centro ya no es Dios, sino el centro, ¿quién es? El hombre. Exactamente, el hombre es el centro. Veamos cómo ahora, cuando se hace un nuevo fraccionamiento, pues se pueden dejar terrenos, incluso desde el punto de vista urbano, pues como que se tienen que dejar áreas verdes. ¿Qué más? Biblioteca, escuelas, mercado. Pero curiosamente, antes le daban el mejor terreno en el centro a las iglesias, porque se veía que Dios era importante en la vida.
Ahora, si es que lo llegasen a tomar en cuenta de dejar un espacio para un templo, para una iglesia, ¿dónde se deja? Una barranca por ahí, en la orilla. Porque no es importante para el hombre de hoy. No es importante para el hombre de hoy. Por eso, hermanos, es importante que recordemos el lugar que debe tener Dios en nuestra vida, que debe ser el centro de nuestra vida. Mi casa es casa de oración, donde el hombre tiene su encuentro con su Creador. Así como hay un lugar apropiado, qué sé yo, para hacer deporte, hoy los gimnasios, un lugar apropiado para jugar fútbol, un lugar apropiado para, qué sé yo, para ir de compras, pues también así debemos de tener un lugar reservado para la oración, para nuestro encuentro con nuestro Creador. Decía San Agustín, como la oración es el encuentro de la sed de Dios con la sed del hombre. En el templo, ese es el lugar apropiado para la escucha de la palabra de Dios, como escuchábamos en la primera lectura del libro del Apocalipsis. Escuchar la palabra de Dios. Me acerqué al ángel y le pedí que me diera el librito, y él me dijo: tómalo y cómelo. Vean cómo la Eucaristía, la misa, tiene diferentes partes. Hay una primera parte que se llama alimento de la palabra. Por eso yo les insisto mucho, porque hay gente que luego llega tarde y quieren comulgar, ¿verdad? Yo les insisto, tenemos que participar en la misa completa, porque todas las partes son importantes de la misa. La palabra también es un alimento. Liturgia de la palabra. Nos alimentamos también de la palabra de Dios. Es un alimento. Mi alegría es cumplir tus mandamientos, como escuchamos en el Salmo. Me gozo cumpliendo tus preceptos que tienen gran riqueza. Tus mandamientos, Señor, son mi alegría, y ellos también son mis consejeros. Escucha de la palabra de Dios, alimentarnos de la palabra de Dios, porque esa palabra de Dios van a ser mis consejeros, porque de aquello que nos alimentamos, de ahí se va a reflejar también nuestro estilo de vida. Vean cómo esto del antropocentrismo, de relegar las cosas de Dios, de hacerlo a un lado, de vivir de espaldas a Dios. Ya el domingo hablaremos sobre eso con la fiesta de Cristo Rey. Cómo es lo que se llama el secularismo, el sacar a Dios de la escuela, de la sociedad, de la medicina, de la educación, sacarlo. Pero el sacar a Dios, el no darle su lugar a Dios, el hombre termina hueco, vacío, sin sentido. Mi alegría es cumplir tus mandamientos. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona vive de manera secularizada, de espaldas a Dios? Incluso cuando la gente oye de los mandamientos, ¿qué dicen? No, pues si la iglesia es retrógrada, la iglesia no se actualiza, ¿cómo es posible? Bueno, pues veamos las consecuencias. Una persona que no cumple los mandamientos es una persona, yo pregunto, ¿feliz? ¿Realizada? ¿Sí será? No. Una persona que no se deja guiar por los mandamientos, que no son sus consejeros, que no son su guía los mandamientos, acaban mal.
amar a Dios sobre todas las cosas. No, yo no tengo tiempo para las cosas de Dios. Bueno, está bien. Y así vamos viendo los preceptos, ¿verdad? No darle su lugar a Dios, no cumplir los mandamientos. Eso lleva tarde o temprano a la persona a caer en la tristeza y en la amargura. Aún más, la criatura sin el Creador desaparece. Hay gente que piensa que le hace un favor a Dios al venir a la iglesia, al venir a hacer oración, al hacer oración. No es así. Dios no necesita de nosotros. Nosotros somos los que necesitamos de Dios. Porque la criatura sin el Creador desaparece. El hombre sin Dios no sabe ni quién es ni a dónde va. Ayer decíamos cómo muchas veces para buscar la paz, para buscar la felicidad, hay gente que anda buscando esa paz, esa felicidad, alejándose de Dios. Y eso pues los hace buscar la felicidad en el pecado, en las drogas, en el alcohol. Y eso, en vez de darles paz, felicidad, eso los hunde más en la depresión. El alcohol produce depresión. Las drogas producen también esa ansiedad. Por eso las personas que consumen drogas cada vez necesitan dosis más altas. Muchos de ellos acaban muriendo por sobredosis. ¿Ese es el camino de la felicidad? ¿Ese es el camino de la alegría, vivir sin Dios? No es así. La criatura sin el Creador desaparece. El mal acaba devorándose a sí mismo. Es el problema de sacar a Dios. Es el problema de no alimentarnos de la palabra de Dios. Que nos empezamos a alimentar, así como hay productos chatarra, podríamos decir, en el plano alimenticio. A mí me causaba curiosidad. Ahora me parece que por él le están poniendo pues a los diferentes productos que se venden, ¿verdad? Exceso de, pero así con letras grandes, ¿verdad? Antes eran con letras pequeñitas que no se veían. Y ahora sí lo ponen con letras grandes, ¿verdad? Entonces ya cuando ve uno ahí, qué sé yo, el pan o el jugo, exceso de azúcares, exceso de calorías. Ve uno el pan tan sabroso que está ahí, exceso de azúcares, exceso de grasas, dice uno, bueno, ¿es ahora qué voy a comer, verdad? Bueno, ya estamos siendo más conscientes de que hay productos que afectan a nuestra salud física. Pues yo creo que hay que ponerle lo mismo, esos letreros, a tantos y tantos y tantos charlatanes que prometen muchas cosas a la gente, ¿verdad? Escucho en el radio, ve la televisión ahí, cantidad de gente, ¿verdad? Cantidad de charlatanes, vengan aquí, tenemos la solución a todo. Usted tiene problemas, que no tiene trabajo, tiene problemas con su salud, tiene problemas en su familia, aquí tenemos la solución a todo. Pare de sufrir, aquí tenemos solución a todo. Pues yo creo que haciendo un análisis serio, pues hay muchos productos chatarra, en el sentido de que engañan a la sociedad. Engañan a la sociedad. Por eso, hermanos, acerquémonos a Dios. Dios tiene su casa. Jesús está presente en la Eucaristía con su cuerpo, con su alma, con su divinidad. Nos ve, nos oye, nos escucha, y a Él le interesa todo de nuestra vida. Les decía en estos días de una persona que me comentaba de su situación, incluso que dio su testimonio en una universidad, de cómo él estaba muy triste, muy deprimido por la cuestión de la pérdida de sus padres, habían muerto. Y él decía que ni el psicólogo ni el psiquiatra lo sacaron adelante hasta que se acercó a Dios. Se acercó a Dios y él compartió esto ahí con sus compañeros de la universidad. Y ahora él está trayendo a personas a la casa de Dios. ¿A qué hacer oración? Y ellos le preguntaban, ¿pero qué vamos a decirle? Es que no sé.
Dice, haz de cuenta que estás con tu mejor amigo. Ábrete. Dile a tu mejor amigo, Jesús, el amigo que nunca falla. Ábrete. Dile lo que te preocupa. Dile lo que te angustia. Dile tus preocupaciones. Dile tus penas. Dile cómo te sientes. Y él les compartía, esta persona, dice, yo desde que me acerqué a la oración ante el Santísimo, he experimentado una gran paz. Y hoy podríamos aumentarle una gran alegría, una gran armonía. Mi alegría es cumplir tus mandamientos. Mi casa es casa de oración. Podríamos decir que la persona que hace oración es más alegre. La persona que hace oración tiene más paz. La paz es consecuencia de la presencia de Dios en nuestra vida. Por eso, hermanos, hacer oración, venir al templo no es perder el tiempo, es nuestro tiempo mejor invertido. Todo aquello que hagamos para Dios, para la extensión de su reino, y ese reino debe empezar a reinar en nuestra inteligencia, en nuestra voluntad, en nuestra conducta, en nuestra familia, en nuestro trabajo. Y eso es lo que produce alegría, servir a Dios. Y vamos a servir a Dios desde el momento de que cumplimos los mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas, no jurarás el nombre de Dios en vano, santificarás las fiestas, honrar a tu padre y a tu madre. Fíjense, darle lugar a los papás, respetarlos, que hoy se está perdiendo mucho eso. Como hay muchos, incluso hijos, que ya sus papás los mandan al asilo para quitarles las casas, ¿verdad? Los bienes. Es una pena. Cumplir los mandamientos. Desde ahí viene. Cómo el cumplir los mandamientos y es un servicio a la sociedad. Y es una manera de que Él reine en nuestra vida y eso nos va a producir alegría, gozo, paz, armonía, felicidad. Pues pidamos, hermanos, al Señor que nos ayude a darle su lugar que le corresponde a Dios. Que busquemos esos espacios para tener ese encuentro con Él, de preferencia en el sagrario, en el Santísimo, para que pues Él actúe en nosotros, que es lo importante en la oración. La oración no es tanto qué vamos a hacer nosotros, sino qué va a hacer Dios en nuestra vida. Pues pidámosle que nos ayude a darle el lugar que le corresponde, que tengamos nosotros un teocentrismo, donde Dios sea el centro de nuestra vida. Que así sea.